Soy Francisco Serrano y Domínguez. Nací el 17 de diciembre de 1810 en la isla de León, hoy San Fernando, Cádiz, hijo de un militar liberal. Me eduqué en el Colegio de Vergara. Pertenezco a la ilustre familia andaluza de los Serrano, de la provincia de Jaén, cuyo primer antepasado, Íñigo Serrano, caballero de Baeza, recibió en el año 1248 tierras en Arjona y Arjonilla, Jaén, de manos del rey Fernando III el Santo, por su ayuda en la conquista de aquella zona a los musulmanes. Mi padre, Francisco Serrano Cuenca, militar destacado, participó activamente en la Guerra de la Independencia. A causa de sus ideas liberales, fue perseguido por Fernando VII y, a la muerte de éste, alcanzó el grado de mariscal de campo y ocupó el cargo de ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina. Mi madre, Isabel Domínguez y Guevara, natural de Marbella, Málaga, descendía de una familia ilustre, cuyo fundador, Garci Pérez de Vargas, colaboró también con el rey Fernando III el Santo en la conquista de Carmona, Sevilla, y otros puntos de la provincia de Sevilla. Fui ante todo militar. Mi hoja de servicios es una de las más brillantes de cuantos militares ha tenido España. Ya desde niño sentí especial inclinación hacia la carrera de las armas, por lo que ésta se inició muy tempranamente. Pero antes, por deseo de mi padre, a los 6 años fui enviado a estudiar humanidades al prestigioso Colegio de Vergara, Guipúzcoa, de inspiración ilustrada. A los 9 años ingresé en el Colegio Militar de Valencia, donde permanecí 3 años hasta que pasé al Regimiento de Lanceros de Castilla, y posteriormente al Regimiento de Caballería de Sagunto, en el que comencé a recibir mi formación militar como cadete, obteniendo el grado de alférez a los 15 años, en diciembre de 1825. Me distinguí en el cumplimiento de mis deberes y estuve muy bien considerado por mis jefes. Sin embargo, a causa de las ideas liberales de mi padre, recaí bajo la acusación de ser liberal, pasando a la situación de indefinido durante 3 años, hasta 1828, y posteriormente a la de ilimitado hasta 1830, en que fui purificado. Solicité entonces plaza en el Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, siendo nombrado subteniente y destinado a Málaga, permaneciendo en este servicio hasta el año 1832. Deseoso de avanzar en mi carrera militar, en 1833 ingresé en el Regimiento de Coraceros de la Guardia Real de Caballería, siendo nombrado portaestandarte de dicho regimiento. Tras la muerte del rey Fernando VII y el comienzo de la Primera Guerra Carlista, se inició mi época de gran soldado, consolidándose mi prestigio militar a lo largo de los 7 años que duró la guerra, pues la comencé siendo subteniente y la finalicé ascendiendo a mariscal de campo. Nada más iniciarse la Guerra Carlista, pedí ser destinado al Ejército del Norte, cuyo general en jefe era Francisco Espoz y Mina, quien me nombró su ayudante de campo. También estaba destinado a este mismo ejército el joven capitán de infantería Leopoldo O'Donnell, con quien entablé una gran amistad que con los años se haría muy sólida. Durante el tiempo en que servía las órdenes de Espoz y Mina en el Ejército del Norte, me distinguí en cuantas acciones me fueron encomendadas, siendo la más destacada la de la meseta de la Raínzar, Navarra, que me valió el ascenso a capitán en julio de 1835. Al ser nombrado Espoz y Mina general en jefe del Ejército de Cataluña, reclamó de nuevo mis servicios como ayudante de campo, y en este destino me destaqué en varias misiones importantes, por las que obtuve el grado de comandante en agosto de 1836. A principios de 1837 fui destinado al Ejército de Cataluña, con el que logré varias victorias sobre los carlistas, siendo la más destacada la acción de Calaf, Barcelona. En julio pasé al Ejército del Centro a las órdenes directas del general Oraa y participé en importantes acciones militares, siendo la de Arcos de la Cantera, Cuenca, la que me valió el ascenso a teniente coronel y la obtención de la Cruz Laureada de San Fernando. Durante el año 1838 continué en el Ejército del Centro, actuando en numerosas acciones, destacándose entre ellas la expedición de Tortosa contra el general Cabrera. Por los méritos acumulados a lo largo de ese año fui ascendido a coronel y obtuve en propiedad el mando del Regimiento de Caballería de Cataluña, sexto de ligeros, con el cual logré victorias de gran entidad, por las que se me concedió la Cruz de Primera Clase de San Fernando. El final de la Guerra Carlista me alcanzó mientras mandaba este regimiento. Aunque en agosto de 1839 se firmó el Convenio de Vergara, que puso fin a la Guerra de los 7 años, la resistencia carlista continuó en el Bajo Aragón al mando del general Cabrera. En febrero de 1840 pasé al Ejército de Cataluña y,
por decisión del general Espartero, se me confió el mando de la segunda brigada de la División Expedicionaria del Ejército del Norte. Al frente de ella obtuve varias victorias importantes, entre las que destacaron las de Peracamps y Llovera, Lérida, siendo recompensado con la Cruz de Tercera Clase de San Fernando. Al caer herido el general Azpiroz, que mandaba la división expedicionaria, se me encargó el mando de dicha división, con la que logré derrotar a los carlistas, recuperando una vasta zona de la provincia de Lérida y persiguiéndoles hasta hacerles salir de la península por el valle de Andorra. Estas acciones me valieron el ascenso a brigadier. El año 1840 finalizó para mí con mi ascenso a mariscal de campo, concedido en diciembre, según consta en mi hoja de servicios, en recompensa por los méritos contraídos en las operaciones militares realizadas en Aragón y Cataluña durante ese año. Finalizada la guerra carlista, entré en política militando en el Partido Progresista. Una de mis primeras actuaciones como diputado fue votar a favor de la candidatura única del general Espartero como regente del reino en mayo de 1841. Sin embargo, entre Espartero y yo se fue abriendo una profunda brecha a causa de sus tendencias dictatoriales, su personalismo político y la dureza mostrada ante los fusilamientos del general Diego de León y sus compañeros, después del rapto fallido, el 7 de octubre de 1841, de la reina Isabel II y de su hermana la infanta Luisa Fernanda, niñas de 11 y 9 años respectivamente. Distanciado del regente, me uní a otros significativos progresistas que también se habían separado del duque de la Victoria, Joaquín María López, Salustiano Olózaga y Manuel Cortina. Cuando Espartero pidió a Joaquín María López, tras ofrecérselo a Cortina y Olózaga y estos negarse a ello, que formara gobierno, yo, a la sazón vicepresidente del Congreso de los Diputados, ocupé en él la cartera de la guerra. Con este cargo me asentaba en la política siendo, a los 33 años, ministro por primera vez. Pero el bombardeo desde Montjuic de la ciudad condal ordenado por Espartero en diciembre de 1842, la disolución de las Cortes por este en enero de 1843 y su rechazo a todas las propuestas planteadas por el gobierno López en mayo de 1843, causaron mi ruptura total con Espartero y la de todos los miembros del gobierno López, que presentamos en pleno nuestra dimisión. Pocos días después, España entera se levantó contra el Duque de la Victoria, apoyado por algunos progresistas, sobre todo por Manuel Cortina, que querían que el Partido Progresista capitanease el movimiento revolucionario antes de que llegasen de Francia los militares moderados emigrados. Me puse al frente de la revolución que liquidó la regencia de Espartero. Investido ministro universal en junio de 1843, reinstalé al gobierno López, que gobernó como gobierno provisional, y lancé un manifiesto al país por el que se destituía al regente, Barcelona, junio de 1843. Tras el encuentro de Torrejón de Ardoz, Madrid, 22 de julio de 1843, entre las tropas leales a Espartero, mandadas por el general Seoane, y las de los sublevados, que mandaba el general Narváez, finalmente el Duque de la Victoria tuvo que abandonar España el 30 de julio de 1843. El reconstruido gabinete López, en el que yo continué siendo ministro de la guerra, siguió gobernando hasta que en octubre se convocaron Cortes. Estas decidieron adelantar la mayoría de edad de la reina Isabel II, que comenzó su reinado personal a los 13 años el 8 de noviembre de 1843. Ese mismo día terminó el gobierno provisional que presidía Joaquín María López, cesando yo también en mi cargo de ministro de la guerra. Por los servicios prestados durante el Ministerio Universal, fui ascendido a teniente general y se me concedió la Gran Cruz de la Real Orden de San Fernando. Instalados los moderados en el poder, milité en el Partido Puritano, a la izquierda del moderantismo, tras mi ruptura con los progresistas a causa de graves diferencias con Olózaga. Fue la época de mi privanza con la reina, situación que yo mismo renuncié a utilizar como instrumento de poder, cuando entendí necesario dar paso a Narváez en momentos de grave crisis institucional, actitud no comprendida por los puritanos que me aplicaron el ofensivo apelativo de Judas de Arjonilla. En octubre de 1847 fui nombrado capitán general de Granada, ocupando este cargo hasta agosto de 1848. Durante este tiempo, se me encargó mandar una expedición a las Islas Chafarinas. En ellas obtuve un gran éxito militar que me fue recompensado con la Gran Cruz de Carlos III. Tras cesar en la Capitanía General de Granada, solicité permiso para retirarme a mis tierras de Arjona, en Jaén, apartándome por un tiempo de la política. Meses después,
viajé a Moscú y a Berlín para estudiar la organización militar rusa y prusiana. Ante la descomposición de la década moderada, me uní a O'Donnell en 1854. Suscribí el Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas, haciendo la propuesta, finalmente aceptada por O'Donnell y Cánovas, de que figurase en la reaparición de la milicia nacional como forma de obtener el apoyo de los progresistas al pronunciamiento de O'Donnell. Durante el bienio progresista, los 2 años de forzada convivencia entre el conde de Lucena y el duque de la Victoria, ocupé el cargo de director general de artillería y me afilié a la Unión Liberal de O'Donnell en septiembre de 1854. Ascendido a capitán general, O'Donnell me nombró capitán general de Madrid y miembro de la Junta de Defensa Permanente del Reino. Desde estos cargos, colaboré estrechamente con O'Donnell sofocando los violentos sucesos de julio de 1856, que pusieron fin al bienio progresista. En agosto de 1856 fui nombrado embajador de España en París. Se inició así una difícil gestión diplomática que tuve que resolver con habilidad y tacto, al enfrentarme a negocios de Estado muy delicados relacionados con la ambiciosa política exterior de Napoleón III, empeñado en ejercer un papel hegemónico en la Europa de la época y en ingerir en los asuntos de España. Por ello, llegó a proponerme que gestionase con el gobierno español, cuyo presidente era entonces el duque de Valencia, por un lado, la cesión de las islas de Mallorca o Menorca a Francia a cambio de la ayuda de ésta en la conquista para España de todo el imperio marroquí, por otro, la venta de Cuba a los Estados Unidos. Finalizada mi gestión como embajador en junio de 1857, fui felicitado por la reina Isabel II por las cualidades demostradas como embajador, que habían evitado un grave problema diplomático y logrado mantener las buenas relaciones entre ambos países. Durante el gobierno largo de la Unión Liberal, denominado Quinquenio Unionista, 1858 a 1863, continué colaborando muy de cerca con O'Donnell, quien en septiembre de 1859 me nombró gobernador capitán general de la isla de Cuba. Gobernar Cuba no era empresa fácil, para lo que se necesitaba un tacto especial, tanto por los incipientes gérmenes separatistas que iban en aumento cada día en la isla, como por el desbarajuste administrativo que existía en ella. Por ello, O'Donnell pensó que yo era la persona más adecuada para gobernarla. En efecto, durante los 3 años que estuve al frente de Cuba, mi gestión fue muy positiva, enturbiada solo por el asunto de la intervención de España en México, error que me llevó a enfrentarme abiertamente con la acertada decisión de no intervenir del general Prim, pues supe conjugar la autoridad de mi cargo con un trato humano y cortés, que hasta entonces nunca había sido utilizado por los capitanes generales que me habían precedido. Llevé a cabo en la isla una política conciliadora, escuché atentamente a todos en sus planteamientos y fomenté la participación, por vez primera, de los cubanos en la administración de Cuba. Al finalizar mi mandato, por mi positiva gestión fui recompensado por la reina Isabel II con el título de Duque de la Torre con Grandeza de España. A mi regreso a España en enero de 1863, no olvidé los problemas y las inquietudes de Cuba. Influyó decisivamente en la creación del Ministerio de Ultramar independiente del Ministerio de la Guerra, al contrario de como hasta entonces había funcionado. Durante los años siguientes, desde mi escaño de senador intenté resolver los 2 temas de Cuba que yo juzgaba prioritarios, las concesiones a los cubanos y acabar con la trata de negros. Finalmente, presenté un informe al ministro de Ultramar, en el que analizaba en profundidad todos los problemas cubanos, insistiendo en que resolverlos no era una cuestión de partido sino una cuestión de decoro nacional. En enero de 1863, fui nombrado por O'Donnell ministro de Estado, cargo que ocupé pocos meses, a causa de la última crisis del gobierno largo del duque de Tetuán, quien presentó su dimisión a la reina en marzo. La caída de O'Donnell y la Unión Liberal supuso el inicio del ocaso del reinado de Isabel II, en significativo contraste con el quinquenio unionista, que había marcado el cénit de su reinado, tanto a nivel político como económico y social. Tras los gobiernos moderados del marqués de Miraflores, Lorenzo Arrazola y Alejandro Mon, el duque de Valencia fue llamado de nuevo a gobernar. La cadena de errores de los gobiernos moderados, culminada con los sangrientos sucesos de la noche de San Daniel el 10 de abril de 1865, precipitó la caída de Narváez. La reina entonces volvió a contar con O'Donnell. Pero a partir del otoño de 1865 la situación prerevolucionaria era palpable y en plano inclinado conducía a la revolución de 1868. El punto de partida lo había marcado la noche de San Daniel,
seguida por varias intentonas progresistas, siendo la más importante la sublevación del general Prim en Villarejo de Salvanés el 3 de enero de 1866, desembocando finalmente en la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil el 22 de junio de 1866. En esta jornada, nombrado por O'Donnell capitán general de Castilla la Nueva, volví a dar prueba de mi valor y resolución, pues a riesgo de mi propia vida contribuí muy eficazmente a vencer la insurrección de los sargentos sublevados, siendo recompensado por ello con la concesión del Toisón de Oro. A pesar de haberse sofocado con éxito la sublevación del 22 de junio de 1866, la reina volvió a prescindir de O'Donnell llamando a gobernar de nuevo a Narváez. Esta ingratitud mostrada hacia el duque de Tetuán fue la causa de que en el verano de 1866 éste se exiliase voluntariamente a Francia y de que a partir de ese momento yo quebrantase mi adhesión a Isabel II. Muerto O'Donnell el 5 de noviembre de 1867, pasé a ser el jefe de la Unión Liberal. Fue la época de mis grandes decisiones. Me sumé al Pacto de Ostende para terminar con los obstáculos tradicionales. Entré en la conspiración contra el trono de Isabel II, lo que me valió el destierro a Canarias junto a otros militares unionistas. Y finalmente tomé parte con el general Prim y el almirante Topete en el gran pronunciamiento anti-isabelino de 1868, iniciado en la bahía de Cádiz y materializado en el manifiesto Viva España con honra. Vencedor del ejército fiel a Isabel II, mandado por el general Manuel Pavía y Lacy, marqués de Novaliches, en la batalla de Alcolea el 28 de septiembre de 1868, fui investido jefe del gobierno provisional el 9 de octubre de 1868 y finalmente elegido regente del reino con tratamiento de alteza, por votación de las Cortes Constituyentes el 15 de junio de 1869, cargo que ocupé hasta el 2 de enero de 1871, mientras se buscaba un nuevo rey para los españoles. A los 58 años llegué a la cumbre de mi carrera política, convirtiéndome, como jefe del Estado, en uno de los protagonistas básicos del sexenio revolucionario, 1868 a 1874. Al llegar a España, el rey Amadeo I me llamó a gobernar 2 veces, en enero de 1871, tras el asesinato del general Prim, y en mayo de 1872, después de la dimisión de Sagasta. Sin embargo, Amadeo de Saboya y yo no llegamos a entendernos, pues Amadeo I había sido la gran solución política de Prim, pero no la de los unionistas conmigo a la cabeza. Ante el incremento tomado por el carlismo, fui nombrado en abril de 1872 general en jefe de todo el ejército del norte, distritos militares de Vascongadas, Navarra, Aragón y Burgos, partiendo en esa fecha a luchar contra las tropas del pretendiente, el autoproclamado Carlos VII, derrotando a sus fuerzas en Oroquieta, Navarra, y firmando el convenio de Amorebieta, Vizcaya, el 24 de mayo de 1872, que aunque fue muy combatido en las Cortes por Ruiz Zorrilla y Martos, y criticado por la prensa de oposición al gobierno de Sagasta, lo firmé con la intención de contribuir al proceso de pacificación de las provincias del norte, frustrado proceso que no pudo paralizar la guerra carlista. Tras la abdicación de Amadeo I y la proclamación de la Primera República en febrero de 1873, el puesto relevante que ocupé desde la Revolución de 1868 me hizo mantener mi prestigio como un último y posible recurso de cualquier movimiento restaurador. La propia reina destronada, Isabel II, ya desde junio de 1872, había iniciado un acercamiento hacia mí para lograr los planes restauradores alfonsinos. Pero, así como durante el reinado de Amadeo I no logré jugar el papel de centro estabilizador que hubiera podido consolidar el trono de Amadeo, tampoco di paso a la restauración de Alfonso XII, influido sobre todo por mi ambiciosa esposa, la duquesa de la Torre, y por mi círculo más íntimo, del que formaban parte mi ayudante el marqués de Ahumada y mi sobrino el general López Domínguez, todos opuestos a la restauración de Alfonso XII. Después de tomar parte con Martos, Becerra, el marqués del Duero, Topete y otros militares y políticos en la conspiración contra la República en abril de 1873, tuve que salir de España y refugiarme en Biarritz, Francia, que se convirtió en uno de los centros de conspiración de antirrepublicanos y alfonsinos. El fracaso de la Primera República y el golpe del general Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque me colocaron en la presidencia del Poder Ejecutivo de la República en enero de 1874, iniciándose un régimen presidencialista indefinido y sin representación parlamentaria que precipitó el éxito de la causa alfonsina.
A comienzos de diciembre de 1874, con motivo del nuevo recrudecimiento del carlismo, siendo yo jefe del Estado y presidente del gobierno, decidí desgajar ambos cargos y designé al general Zavala presidente del gobierno para poder incorporarme yo al frente del norte y luchar contra los carlistas. Mi marcha al frente del norte impidió que se llevase a cabo el plebiscito que estaba proyectado y la convocatoria de Cortes necesaria tras la disolución de las constituyentes. Intentando liberar Pamplona, que había quedado sitiada por las tropas del pretendiente, me sorprendió en Tudela, Navarra, el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto, Valencia, y la restauración de Alfonso XII. El 31 de diciembre de 1874, cesé como presidente del Poder Ejecutivo de la República y como general en jefe de los ejércitos de operaciones del norte, pasando al día siguiente a Francia. Fue el final de mi protagonismo político. Restaurada la monarquía de los Borbones, permanecí en Biarritz voluntariamente retirado de la política. En marzo de 1875, regresé a Madrid siendo mi primera actuación ponerme al servicio del nuevo rey, reconociendo así la restauración de Alfonso XII. A finales del verano de 1882, fundé el Partido de la Izquierda Dinástica, cuyo lema definí claramente, la Constitución de 1869, lo que explicó mi ruptura con Sagasta, a pesar de la antigua y sólida amistad de ambos forjada en los días difíciles del destronamiento de Isabel II. A causa esencialmente del acatamiento de los fusionistas a la Constitución de 1876. A finales de 1882, fui elegido presidente del Senado y en noviembre de 1883 fui nombrado embajador de España en Francia por segunda vez, cargo que nuevamente desempeñé con gran habilidad, pues tuve que hacer frente a la conspiración de Ruiz Zorrilla, exiliado en París. De vuelta a España, mis últimos años fueron tristes a consecuencia de los graves disgustos provocados por el desgraciado matrimonio de mi hijo Francisco. Morí en Madrid, el día 26 de noviembre de 1885, al día siguiente de haber fallecido el rey Alfonso XII. Me casé en 1850, a los 40 años, con mi prima hermana Antonia Micaela Domínguez y Borrell, bellísima cubana de 19 años, hija de los condes de San Antonio, título que ella heredó. Ambiciosa y frívola, tuvo un ascendiente muy grande sobre mí, tanto en lo personal como en lo político. De nuestro matrimonio nacieron 5 hijos: Concepción, Francisco, Josefa, Ventura y Leopoldo. Francisco, mi primer varón, heredó el título de segundo duque de la Torre y conde de San Antonio, pero al no tener hijos de su desafortunado matrimonio con Mercedes Martínez de Campos, ambos títulos pasaron a su hermana Concepción, mi primogénita, a través de la cual ha continuado la sucesión al ducado de la Torre. Concepción se casó con José María Martínez de Campos, segundo conde de Santovenia. Estos fueron los padres de Carlos Martínez de Campos y Serrano, tercero duque de la Torre, ilustre militar y académico de la Real Academia de la Historia, quien casó con María Josefa Muñoz y Roca Tallada, hija de los condes de la Viñaza. De este matrimonio nació Leopoldo Martínez de Campos Muñoz, cuarto duque de la Torre, quien contrajo matrimonio con Mercedes Carulla, y el hijo de ambos, Carlos Martínez de Campos y Carulla, es el actual quinto duque de la Torre, casado con Cristina Montenegro. Gracias a mi acreditado valor personal, estuve muy considerado en el ejército, y por mi afabilidad y llaneza me granjeé muchas simpatías. Hombre de talante positivo y conciliador, el importante papel que desarrollé a lo largo de 45 años de actividad militar y política me hizo ser el hombre de las crisis, de las situaciones límite, siendo requerido en situaciones extremas que supe resolver con gran capacidad política, lo que me llevó a ocupar muchos de los cargos más por razón de mi educación castrense, en que prevalecía mi sentido del honor, del deber y del servicio, que por la ambición personal que tanto se me ha atribuido. Además de haber sido regente del reino, capitán general, presidente del gobierno provisional, presidente del Poder Ejecutivo de la República, ministro universal, presidente del gobierno, gobernador de Cuba, presidente del Senado, vicepresidente del Congreso de los Diputados, embajador de España en París, ministro de la Guerra, ministro de Estado, director general de Artillería, jefe del Partido de la Unión Liberal desde 1867 y fundador y jefe del Partido de la Izquierda Dinástica, fui grande de España y estuve en posesión del Toisón de Oro y de todas las condecoraciones y distinciones tanto civiles como militares, españolas y extranjeras de mi época.